pueblo bueno, gente fifí, liberales, conservadores, pues estamos grabando este 3 de febrero de este 2022, justamente hace una semana, el pasado jueves, en el portal de Latinus, Carlos Loret de Mola presentaron una investigación acerca del nivel de vida que José Ramón López, hijo del presidente López Obrador, se da precisamente allá en el Gabacho, allá en Estados Unidos, con una casa en donde pues tiene todas las comodidades, incluyendo una alberca y un cine y estas, diría el presidente López Obrador, excentricidades. Y miren, aquí durante toda esta semana ha habido una discusión que lo colocan que si es ilegal, que si no es ilegal, y toda esta parte, y el presidente ha dicho que no son iguales y que bueno, pues él no puede mandar en la vida de su hijo como adulto, ella es una persona de 40 años, todo está bien, o sea, todos los argumentos a favor y en contra, no quiero entrar en esa discusión porque me quiero centrar principalmente en que de lo que se trata no es del análisis exclusivamente de si es ilegal o no, que si hay un conflicto de intereses, eso ya se vendrá con la investigación que incluso el propio presidente ha sugerido que se lleve a cabo. Esa es una parte. La parte medular es que tenemos un presidente que de repente es un presidente en funciones, en donde respeta las instituciones, en donde se lleva a cabo la presidencia y la administración del país con la normatividad correspondiente. Pero de repente el hilo tan delgado que existe entre su presidencia y ser un predicador en las mañaneras es muy, muy, muy delgado. Ahí es donde hay, desde mi punto de vista, es donde está el conflicto real de esta situación. Cuando él empieza a querer, como un abuelito ya que hemos tenido todos, a querer predicar y a decirnos cómo debemos de comportarnos y que si el dinero es algo malo y que si los lujos y que si las personas deben de tener un solo par de zapatos y que la austeridad, que eso nos va a hacer felices y todo eso, ahí es donde la burra torció el rabo. Porque ninguna persona debemos, en la parte de una función pública, darnos la oportunidad de dar este tipo de consejos, primero porque nadie se los pide y segundo porque se atenta contra la libertad de las personas a elegir la forma como quiere vivir. Si alguien es corrupto, no se tiene que decir nada más que es una persona corrupta. Teniendo el poder y teniendo todas las instituciones habidas y por haber en un Estado de Derecho, lo que se debe de hacer es aplicar la ley y a esas personas someterlas al escrutinio jurídico y no al escrutinio moral, y si en el escrutinio jurídico son delincuentes, se les tiene que meter a la cárcel o aplicarles la ley correspondiente de acuerdo a la gravedad de los hechos. Es ahí donde está centrada esta discusión y desde luego que el presidente, con toda esta prédica permanente, pues lo que demuestra es que y es parte de lo que he comentado con algunos seguidores del presidente, es que lo que está demostrando es que ni siquiera su familia del primer círculo ha podido él convencer para que no hagan eso. Y lo vemos primero con los hermanos del presidente que han recibido dinero en efectivo, independiente del motivo para el que haya sido ese dinero, eso es algo que no debe haber ocurrido, de los contratos de su prima en Pemex, o ahora este tipo de exhibición del hijo mayor del presidente, y que desde luego él podría tener todo el derecho y la libertad de poder vivir con el nivel de vida que él quiera junto con el de su esposa, que si la señora tiene dinero, ¿no? Eso la verdad es que ni nos debería de interesar. El gran problema de focalizarse esta bomba, ¿no?, entre comillas, mediática, es precisamente por eso. Y luego el presidente, dentro de todo su proceso de tratar de sacar adelante pues este golpe mediático, en alguna de las mañaneras, él, o no, en dos de las mañaneras, una se le fue con todo a Carlos Loret de Mola y luego en otra continuó contra Carlos Loret de Mola y en relación a Víctor Trujillo, quien hace el personaje de Broso, señalaba que, bueno, pues él era diferente y que incluso él le había avisado en su oportunidad de una bomba mediática que iba a explotar en su oportunidad, que fue cuando se presentó en el programa de Víctor Trujillo el tema de René Bejarano. Y ahí volvemos a la misma situación. ¿Cómo es posible que con esa remembranza que hizo de uno de los actos de corrupción más letales en contra
de la administración de López Obrador en su oportunidad como jefe de gobierno, en donde quedó exhibido en videos y en donde quedó ya expuesto y quedó para la posteridad de la historia de René Bejarano como una persona corrupta, y que ahí está el video donde Carlos Ahumada le daba el dinero. ¿Cómo es posible que en ese sentido el presidente los haya aceptado nuevamente a él y a Dolores Padierna dentro del movimiento de Morena? Entonces, ese tipo de cuestiones de incongruencias, de decir una cosa, hacer otra, o en este caso de que la prédica no tiene el ejemplo, y bueno, ya no quiero hablar del presidente de si sí o si no, quiero hablar de él como predicador y de todos sus allegados cercanos, cómo pudieron hacer una lista larguísima, larguísima, de cómo no son gente que, de acuerdo a la prédica del presidente, se comporte. Entonces, estamos hablando del propio Ricardo Monreal, de Olga Sánchez Cordero, de Marcelo Ebrard, en el caso de Manuel Bartlett. Es decir, todo lo que dice el presidente que se debe de vivir con austeridad republicana y que le aconseja y le pide al pueblo mexicano que eso se lleve a cabo, todo su primer círculo familiar y su círculo más cercano de administradores públicos, nadie lo ejecuta. Entonces, ahí está el golpe más bien de carácter moral y no toda esta parte jurídica. Y esto es un absurdo que trataron de, no, es de la Casa Blanca, ahora de la 4T. No, olvidémonos de eso. Centrémonos en que ojalá el presidente ya deje de ser un predicador y se dedique a gobernar el país como presidente. Y ahí, simple y sencillamente, todas las instituciones tienen una normatividad correspondiente. Si él se dedicara exclusivamente a eso, sin tener que añadir sus puntos de vista como predicador y querer generar un estilo de vida que para él puede funcionar, pero para el resto de la población no necesariamente. Y yo les digo, particularmente estoy de acuerdo con lo que él señala, pero desde la prédica, pero fuera de lo que es la administración pública. Pero eso ya es otro boleto, eso es otra cosa. Aquí la situación es cómo el señor presidente se convierte realmente en un administrador público y aplica los argumentos jurídicos de cada institución para que este país funcione y no todo el tiempo esté con esta retórica, con esta situación en donde acusa a tiros y troyanos y protege a los suyos, pero ni siquiera a los acusados de su parte los ha podido meter a la cárcel. Y estamos hablando del caso Lozoya, ¿cuánto tiempo lleva? Aunque ahorita ya está en la cárcel, fue más bien por la presión pública, pero no tiene ahorita, en este momento, este personaje que estuvo fuera 2 años fuera de la cárcel, que dijo que tenía todos los elementos para poder vincular a proceso a muchos otros funcionarios públicos, no tenemos a nadie. Entonces, esa es la situación real, no nos vayamos con la finta, e insisto, donde tenemos que poner el dedo en la llaga es en solicitarle al señor presidente que ya deje de estar de predicador, porque no solamente es el asunto de los dineros, es el asunto del comportamiento cotidiano, y él habla de la familia, bueno, de la familia que él considera que debe de funcionar en una sociedad, sin darse cuenta de que hay muchas familias. Por eso ha tenido tanto golpeteo como ahora, acaba de suceder también con el tema de Salmerón, que lo manda como una propuesta de embajador a Panamá, y obviamente el gobierno panameño, a través de su ministra, pues dijeron, pues es que aquí no es bienvenido el señor Salmerón, porque él tiene ahí cartas no recomendables, ¿no?, respecto a el abuso que ha hecho en contra de mujeres. Entonces, ese tipo de situaciones en donde ahora el presidente también en una mañanera descalifica a la propia ministra de Panamá, pues la verdad es de que lo que bosqueja es de que o no conoce de los temas o en realidad es un misógino. Entonces, no tiene ninguna razón de que eso ocurriera. La verdad es que el presidente a veces se expone demasiado y bueno, con esta situación en donde su credibilidad para la gente que es su seguidor está en lo moral y no en la realidad del acontecer cotidiano de la administración pública, pues es muy complicado ese tipo de razonamiento que, insisto, raya en la prédica. Así que pues ahí está el tema. Ojalá pues el señor presidente en algún momento ya deje todo este asunto de la moralidad y se dedique a administrar al país de una manera jurídica y entendiendo que todas las instituciones que hemos construido por décadas tienen su propia normatividad
y que pues cualquier asunto de corrupción o cualquier asunto de cualquier índole tienen los elementos jurídicos para poderlos detener y atender. Así que pues ahí está. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.